Saludos cordiales, estimados participantes. Vamos a realizar un procedimiento para poder aclarar de mejor forma lo que es la parte del desarrollo de la plantilla de etiquetado, ¿no? Bueno, para nosotros desarrollar la plantilla de etiquetado, primero que nada, pues vamos a tener que descargar los formatos necesarios para ir desarrollando. Primero que nada, en la sección de lo que es gestión de residuos peligrosos, vamos a descargar la plantilla de etiquetado. Esto es muy fundamental, desarrollar la plantilla de etiquetado, debido a que es uno de los requisitos que más nos observan dentro de lo que es la obtención del registro generador de desechos peligrosos. Por eso debemos tener mucha precaución. Entonces descargamos la plantilla de etiquetado. De igual forma, podemos proceder a buscar las hojas de seguridad, ya sea en lo que es la página del Google, o pueden hacerlo directamente acá descargando. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos que hemos hecho de lo que son hojas de seguridad. Descargamos también en la parte de legislación. En la parte de legislación vamos a tener lo que es la norma técnica INE 2266, la 2288 y el listado 142, que son los otros componentes también que nos van a servir. Entonces, nosotros vamos a tener, como les repito, acá ejemplos de hojas de seguridad. Acá tenemos la norma técnica en 2288, la 2266 también, y el listado 142, donde tenemos el listado de los residuos peligrosos por fuente específica, no específica, y de igual forma lo que corresponde a sustancias o residuos especiales, ¿no? La plantilla de etiquetado que en este caso vamos a desarrollar, una vez que hayan descargado, acá van a observar, entonces tenemos algunas indicaciones, las indicaciones están en rojo. Entonces me dice que debo colocar el nombre de acuerdo al listado 142. Por ejemplo, en este caso, yo voy a realizar o voy a efectuar la parte de lo que es vamos a hacer tubos fluorescentes, por ejemplo, ¿no? De tubos fluorescentes. Entonces buscamos nosotros en el listado 142 tubos fluorescentes con control F. Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes usados que contengan mercurio, ¿no? Entonces es el NE40. Nosotros primero que nada, pues, lo que procede será copiar el nombre completo de acuerdo al listado 142. Una vez que hayamos copiado, transcribimos en la hoja de Excel, ¿no? Es el nombre completo de acuerdo al listado 142. El color ustedes lo pueden cambiar como a ustedes les parezca mejor, ¿no? Luego tenemos que colocar la clave. De igual forma volvemos al 142 y observamos la clave, que en este caso es el N40, ¿no? Está situado a la parte derecha. Copiamos, transcribimos. NE40 y en los pictogramas es según las características SERETIP. ¿Dónde encontramos las características SERETIP? Acá mismo dentro del listado 142 son estas, ¿no? Entonces en este caso el NE40 corresponde a T de tóxico y según eso nosotros vamos
a dirigirnos de nuevo a la plantilla de etiquetado y a la parte de pictogramas. Ahora, los pictogramas que acá encontramos por lo general no tienen demasiadas aclaraciones o pueden estar errados. Por ello, yo les aconsejo que ingresen al link que está en la parte derecha, haciendo clic derecho, y se sitúan ya directamente en la página de los pictogramas. En este caso hablábamos de toxicidad, buscamos el que sea más coherente, ¿no? Nosotros sabemos por criterios que puede ser este, ¿no? Antes que los otros, porque las primeras palabras son las que por lo general reflejan lo que, o traducen lo que se encuentran dentro del gráfico, del pictograma. Entonces, nosotros nos corresponde esta imagen, ¿no? Y esa imagen vamos a colocarla en la plantilla de etiquetado, ¿no? Y esa se le coloca. Ahora, puede darse el caso de que ustedes encuentren más de un serotip. Por ejemplo, tenemos acá tóxico e inflamable. Entonces ahí ustedes de igual forma tendrán que ir a buscar en el pictograma cuál corresponde a tóxico y cuál corresponde a la parte de lo que es inflamable, ¿no? Acá está, inflamable, ¿no? Ahora, acá estos datos, ustedes son datos que van a asumir, obviamente, ¿no? Por ejemplo, yo acá le voy a colocar, qué sé yo, bodega 78, dirección el teléfono de igual forma, nos inventamos. La fecha de envasado es una fecha que nosotros tenemos o quizás supongamos cuando se va a realizar el envasado. Todo depende de lo que nos vaya a decir el gestor, pero el gestor por lo general siempre va a querer que ya este documento o que nosotros ya tengamos este tipo de etiquetas. Entonces supongamos una fecha, estamos ahora junio, vamos a suponer que vamos a envasar esto en el mes de noviembre, ¿no? Un día 15, ¿no? Esto es más para evitar que nos rechacen, ¿no? Aquí el peso en kilogramos, recuerden que ustedes en el registro generador tienen que colocarlo en otras unidades, acá nosotros vamos a colocarlo en la parte de lo que es kilogramos, ¿no? En el aula virtual es en toneladas, perdón, en el sistema de subidades en toneladas, aquí en kilogramos, ¿no? Pongamos unos 2,5 kilogramos y el estado es algo que yo debo determinar cuando acuda al sitio, ¿no? Por lo general, en este caso, si hablamos de tubos fluorescentes, va a ser sólido, ¿no? Pero eso yo lo debo ir determinando cuando acuda a la empresa. Acá tenemos los otros puntos. Tenemos descripción del desecho. La descripción del desecho, yo qué es lo que voy a ir colocando, ¿no? El desecho generado, cómo se está produciendo. Por ejemplo, voy a colocar el presente desecho se genera al terminar su vida útil en la bodega de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? De productos, ¿no? Es una descripción que tengo que ponerlo bajo mi criterio, ¿no?
No existe ninguna normativa donde que ustedes les diga específicamente así se debe desarrollar este formato, pero ustedes deben ir definiéndolo de acuerdo a su criterio, ¿no? Ahora vienen los otros puntos que son muy importantes. La naturaleza de riesgo. Ustedes no siempre van a encontrar, ¿no?, directamente la palabra como tal, porque esto por lo general se saca de las hojas de seguridad, ¿no? Entonces, para ello ustedes deben tratar de entender estas palabras o encontrar sinónimos, ¿no? Lo van a encontrar muchas de las veces como clase de peligro, otras veces como naturaleza de peligro, peligro para la salud o peligro para el medio ambiente. Acá les dan unos ejemplos, ¿no? Sólido, inflamable, cancerígeno, toxicidad aguda por vía oral. Y entonces, en base a eso es que yo me dirijo ahora sí a la parte de lo que es la hoja de seguridad. Y según esa hoja de seguridad, voy a determinar, ¿no? Tubos fluorescentes, ¿no? Acá lo encontramos como naturaleza del riesgo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dentro de las palabras que encontramos, el tubo fluorescente no debe romperse o exponerse al calor. La exposición al compuesto contenido en el interior puede ser dañina en forma permanente, puede ser cancerígena, ¿no? Entonces, nosotros acá podemos colocar cancerígena, ¿no? Regresamos otra vez. Y colocamos como cancerígeno, ¿no? Ahora, la declaración de riesgo yo la voy a obtener al igual que las instrucciones de caso de contacto o exposición y medidas de precaución directamente de lo que es la norma técnica INEN 2288, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de riesgo. Entonces, ¿yo cómo hago este procedimiento? Me voy a la norma técnica INEN 2288 y me voy a ubicar en la tabla 1. Dentro de lo que es la tabla 1, yo voy a procurar encontrar una palabra que sea semejante o que se asemeje, ¿no?, a la parte de lo que es la toxicidad o la parte de lo que es el ser cancerígeno, ¿no? Ahora, en lo que dice que si es que se rompe, puede generar lo que es cáncer, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros analizamos también esta parte. Si es que existiera el derrame de este mercurio, ¿cómo yo podría suscitar, ¿no? El mercurio, por lo general, cuando va a entrar en contacto, podría darse el caso de que yo inhale ese vapor del mercurio, ¿no? Puede ser una de esos la situación. Podemos también quizás encontrar, entre otros, factores que podrían ocasionar, ¿no? Por ingestión sería bastante difícil que suceda una ingestión, ¿no?, del mercurio directamente, ¿no? De igual forma, por absorción va a ser también un poco difícil, ¿no? Entonces, por eso yo me iría por el criterio de definir en la parte de inhalación o también podríamos colocarlo, ¿no?, en algún otro punto. O directamente lo que podríamos hacer también, buscar otra hoja de seguridad en donde que me aclare de mejor forma, ¿no?, lo que yo estoy realizando
en este momento, ¿no? Ustedes tienen varios ejemplos de hojas de seguridad aquí. Acá tengo otra hoja de seguridad. Voy a ver qué es lo que me dice esta hoja de seguridad en este caso. Y esta otra hoja de seguridad acá, por ejemplo, ¿no? ¿En dónde está la peligrosidad? Vapores metálicos de mercurio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la palabra o en dónde podría yo encontrar, ¿no? Aquí ya una vez aclarado esta parte y ya la tengo más clara, entonces yo puedo volver a mi norma técnica INE 2288 y ahora sí, ya que tengo claro, entonces al hablar de cancerígeno me dice que es altamente tóxico, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo puedo colocarme ahí, recordando que también es eh, tóxico, ¿no? Entonces, yo busco acá la palabra, ¿no? Inhalación y altamente tóxico. Vemos que la palabra clave se encuentra aquí y la declaración de riesgo es lo que yo voy a necesitar. En este caso, puede ser fatal si es inhalado, ¿no? Entonces eso, copio y procedo a pegar. De igual forma, ustedes tienen en la parte derecha de la declaración de riesgo las medidas de precaución y las instrucciones en caso de derrame, goteo o exposición. Entonces, podemos copiar la medida de precaución, esto, ¿no? Y le transcribimos acá a medidas de precaución. Esto lo arreglan ustedes de mejor forma, ¿no? Y las instrucciones en caso de goteo o exposición son estas, ¿no? En caso de contacto, exposición, goteo, etcétera, ¿no? Entonces podemos copiar toda esa descripción que está ahí y pegarla dentro de este ítem. Acá tenemos la incompatibilidad del desecho. Hagamos otro ejemplo también de declaración de riesgos, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar otra etiqueta para que puedan observarla correctamente, ¿no? O, perdón, otra hoja de seguridad. Vamos a hacer del wiper, ropa, etcétera, que está contaminado con hidrocarburos. Por ejemplo, no tenemos acá contacto con la piel produce dermatitis, ¿no? Uno de los ejemplos podemos también tomar de más acá arriba.
Contacto con la piel produce dermatitis. Entonces, en ese caso, ¿yo qué tendría que ir a hacer? De igual forma, con la norma técnica INEM 2288. Ahora, yo tengo que situarme en contacto con la piel. Contacto con la piel. Contacto. Al hablar de dermatitis hablamos de irritación, ¿no? Entonces, contacto, sensibilizador fuerte de la piel, no puede ser así. O podemos utilizar directamente esta parte que dice irritante de ojos y piel. Contacto, irritante, ojos y piel. Ustedes recuerden acá la palabra que encontramos. Me dice, contacto con la piel produce dermatitis, es decir, produce irritación. Entonces yo ahí coloco acá y la palabra declaración de riesgo es causar irritación o causa irritación. La medida de precaución está acá y las instrucciones en caso de contacto o exposición. Así ustedes van a tener que ir desarrollando de cada uno de los ejemplos que ustedes tengan. Ahora, pasando a lo que es la parte de la incompatibilidad de los desechos, eso ya han explicado. Tenemos que definir la clasificación primero. Esto también tiene que ver con el CERETIP. Por ejemplo, estamos hablando de la parte de lo que decía que es tóxico. Obviamente tenemos que buscar el material que le genera o que hace que sea peligroso. En este caso, la parte de lo que es el mercurio, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido, pues, podríamos colocarlo como sustancia tóxica o definiendo, ¿no? Generalmente, como dicen, los vapores son lo que más peligro representa. Podríamos clasificarlo dentro de lo que es gases tóxicos, ya que el mercurio se encuentra en esta parte de lo que es el gas. Entonces, nosotros aquí copiamos el 2.3 y tenemos que ver con cuál es incompatible. Eso lo vemos en el anexo K, que está en la página 77 o 78, me parece. 78, ¿ya? El 2.3, acá, ¿con quién nomás es incompatible? Con el 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 y 5.2 y el 8, ¿no? Todos esos tendríamos que transcribirlo, ¿no? El rojo quiere decir que es incompatible, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos, regresamos acá y copiamos todos estos productos, ¿no? Que nosotros hemos determinado que son incompatibles, como en este caso, pues, vendría a ser el 3 hasta el 5.2 y el 8. Esto determinando que los vapores son los tóxicos, ¿no? Y entonces vendría a ser líquidos inflamables, como la clase 3. Y copiamos asimismo el resto de los componentes que están, ¿no? Solamente el nombre, no voy a copiar con la parte de lo que es la descripción, únicamente el nombre, ¿no? Entonces ahí irían colocando. De igual forma ahí pueden colocar el número, que será también importante, como digo, únicamente el nombre, no con la descripción, porque muchos de los que tienen descripciones, ¿no? Entonces solamente van a ir colocando
Y de igual forma, como digo, pueden colocar el número al lado, aunque no es tan necesario, pero podrían colocar el número que lo identifique. Entonces ahí ustedes van copiando sin la descripción, como digo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tendrían la parte de lo que es la incompatibilidad. En este caso, determinando, como digo, que fuera vapor. Si bajo su criterio ustedes determinan que es en estado líquido, eso sería diferente, ¿no? Ahora tenemos instrucciones en caso de incendios, derrame, goteo e instrucciones para almacenamiento y manejo. Entonces, en ese caso, ustedes van a ir de igual forma nuevamente a la hoja de seguridad. Y en la hoja de seguridad, ustedes lo que van a hacer es buscar, ¿no? Entonces, en este caso, yo encuentro acá. Aquí tenemos, ¿no? Medidas de primeros auxilios y medidas para combatir el fuego. Entonces yo voy a tener que copiar todo esto que está acá. En el caso de lo que dice incendios, ¿no? Acá también tenemos instrucciones para el almacenamiento. Nosotros podríamos de igual forma, ¿no? Determinar qué nomás puedo yo utilizar, ¿no? Acá, por ejemplo, me dice, ¿no? Estamos hablando de precauciones y algunos datos para lo que es manejo. Hablando de lo que es manejo, requerirá acá información para la parte de lo que es manejo de estos materiales, ¿no? Es decir, qué tipo de protección personal yo voy a necesitar. Alguno de estos datos, ¿no? Por ejemplo, guantes, qué equipamiento se debe tener. Esos datos ustedes podrían obtenerlo también, como digo, de la hoja de seguridad. Puede estar como equipo de protección personal, como alguno de los datos, ¿no? Que ustedes pueden definir. Acá en información adicional, por si ustedes necesitan ingresar algún tipo de información que no esté incluido dentro de esto, lo harán. Caso contrario, esto lo dejan en blanco, pueden colocarlo sin información o cualquier otro dato. Ahora, estas indicaciones siempre será necesario que las borren. Caso contrario, por ese pequeño punto, ustedes les pueden observar y dejarla ya así definitivamente, ¿no? Recuerden, en resumen, nombre y clave, así como el CERETIP 142 junto con el pictograma. Acá los datos ustedes los asumen. En la descripción lo hacen en base a ustedes, a su criterio. Acá tenemos la naturaleza del riesgo, que van a obtenerla o van a sacarla de la parte de lo que es la hoja de seguridad. Puede estar como clase de peligro, puede estar como clase de riesgo, peligro o naturaleza de peligro. Cualquiera de esos términos puede estar, pero tienen que ustedes siempre relacionarlos. Y en base a este término que ustedes tengan en la naturaleza de riesgo y su criterio, ustedes van a la norma técnica INE 2288 y determinan la declaración de riesgo. Al lado de la declaración de riesgo encuentran medidas de precaución e instrucciones en caso de contacto o exposición. La incompatibilidad también tiene que ver directamente con el CERETIP y de acuerdo a lo que ustedes determinen, ¿no? ¿Qué tipo de sustancias? Por ejemplo, ustedes en aceites usados, si escogen algún componente que sea de lo que es especiales, esos no tienen CERETIP. Es decir, ellos no, por el término mismo, ¿no? Los residuos especiales no representan un riesgo para el medio ambiente, pero por su cantidad
no se las puede incluir como residuos comunes, ¿no? Por eso es que están en especiales. Entonces ahí ustedes van a tener que, bajo su criterio, por ejemplo, yo voy a entender que el aceite usado de cocina, por ejemplo, es fatal para o contamina los medios acuáticos, ¿no? Y según eso, pues yo voy determinando el resto de componentes. Acá, las instrucciones en caso de incendios, derrame, instrucciones para almacenamiento y manejo, lo sacan de lo que es el 22, perdón, la hoja de seguridad y van a encontrarlo por lo general con el mismo nombre o pueden encontrarlo también con nombres distintos, ¿no? Finalmente, la información adicional, si es necesaria, caso contrario, solamente le dejan como SN o sin información o le dejan en blanco directamente, no hay problema. Y el resto de indicaciones borren y así ustedes ya tendrían lista su hoja, su plantilla de etiquetado, ¿no? Y eso hay que hacerlo para cada uno de los residuos que ustedes hayan determinado en la empresa. Eso nomás sería la explicación, que como repito es bajo mi criterio personal y profesional, ¿no? También la ingeniera les compartió un segmento también que tenía, es similar, ¿no? Es prácticamente lo mismo que la ingeniera les dijo. Yo les amplío un poquito más para que no tengan problema en el desarrollo de su tarea. Eso es todo. Muchas gracias.